Buenos días a todos, soy Carla Leitesay Medina, tengo 17 años, estoy en la Facultad de Derecho y Humanidades. Actualmente curso la carrera de Derecho en la Universidad Señor de Zipán. El día de hoy les voy a hablar lo que es del derecho romano, su historia, las etapas y sus fuentes. El derecho romano es un ordenamiento jurídico que en su momento dirigió a los ciudadanos de Roma. O sea, el derecho romano es todo aquello conjunto de normas que dirigía a los ciudadanos de Roma durante su existencia del imperio hasta la caída de Justiniano I. En el derecho romano podemos encontrar la monarquía, la república, el imperio alto y bajo. La monarquía empieza de 753 a.C. en 510 a.C., que es la etapa donde el poder tenía el rey. En la etapa de la República de 510 a.C. al 27 a.C., el poder lo tiene el Senado. Y el Imperio Alto, que sería del 27 a.C. al 476 después de Cristo. El emperador tiene el poder en esto. Comenzamos con las etapas del derecho Historia romano. de Roma. Comienza el 753 a.C. y finaliza en el 566 después de Cristo. Se conforma con el derecho antiguo, el derecho preclásico, el clásico y el postclásico. Y el derecho de Justiniano. Algunos llaman el derecho antiguo como el derecho precivil. En el derecho preclásico inicia con la ley de la publicación de las 12 tablas. En el derecho clásico, esta etapa se extendió desde los fines a la República hasta los finales del Principado de la etapa. En el derecho clásico surge también lo que conocemos como un algoritmo extraorden, conocido como el conocimiento fuera de la orden. En el derecho postclásico, la etapa se extendió a lo largo del dominado. Esta etapa tuvo una fuerte influencia del cristianismo durante la etapa de Roma, cayó al poder de los bárbaros. Y el derecho de Justiniano, la característica de esta etapa es que se extendió en el Imperio del Oriente y coincidió con el gobierno del emperador Justiniano. Esta etapa surgió uno de los más importantes trabajos recopilatorios de toda la historia del derecho romano. Nos preguntamos quién es Justiniano I. Justiniano I es el primer emperador de Roma, muy importante y muy destacado en el Imperio Romano del Oriente. Justiniano entró en 527 a.C. hasta su muerte en 565, una de las grandes características de su imperio. Justiniano reconquistó una parte de territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente. Justiniano fue el último emperador que utilizó el latín como lengua materna. ¿Y por qué se le llama derecho de Justiniano? Pues uno de sus trabajos más importantes fue su obra, que se llama Corpus Iuris Civilis, su obra de Justiniano. Actualmente esta obra es la base del derecho civil en la mayoría de los estados modernos. Fuentes del derecho romano. Comenzamos con la costumbre, llamada también costumbre jurídica. Esta fuente es no escrita, o sea, se transmitía de manera oral. La ley es la concentración de la voluntad del pueblo organizado políticamente, cuyos decretos son obligatorios para todos. Por ende, debe ser elaborada y manifestada por los órganos proporcionados, que en el caso de Roma debe ser nombrada por los cómicos. La ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas se transformó en el primer texto jurídico de los romanos. Estas tablas se debe a su nombre de las tablas de madera de bronce que fueron escritas y expuestas públicamente por el foro romano. La jurisprudencia. Es una doctrina especializada que consistía en dar respuestas. Otras fuentes, los plebiscitos. Los plebiscitos es una decisión tomada a partir de la población, a partir de diversidad de votos. Los senadores consultos. En esta época del imperio es aquel donde las leyes se tomaban en base de las votaciones o decisión de la población romana. Otras fuentes.
Las constituciones imperiales. Este consejo fue creado en el primer imperio romano. Este consejo son asesores del príncipe para controlar la legislación y la constitución deliberada del Senado por la constitución del príncipe, lo que es del emperador. Los edictos. El edicto es un decreto manifestado por la autoridad de un magistrado. Hoy en día, la noción del edicto hace semejanza a la comunicación judicial que hace pública para dar la noticia de algo que debe ser receptible para todos. El Corpus Juris Civilis, como anteriormente había dicho de que es una obra de Justiniano I, y hoy en día se utiliza como un cuerpo para el derecho civil. Es la base para el derecho civil. Este libro es un conjunto de leyes romanas escritas por Justiniano I. Bueno, y espero mucho que les haya gustado mi video. Gracias. El derecho romano es un ordenamiento jurídico que en su momento dirigió a los ciudadanos de Roma. O sea, el derecho romano es todo aquello conjunto de normas que dirigía a los ciudadanos de Roma durante su existencia del imperio hasta la caída de Justiniano I. En el derecho romano podemos encontrar la monarquía, la república, el imperio alto y bajo. La monarquía empieza de 753 a.C. en 510 a.C., que es la etapa donde el poder tenía el rey. En la etapa de la república de 510 a.C. al 27 a.C., el poder lo tiene el Senado. Y el imperio alto, que sería del 27 a.C. al 476 después de Cristo. El emperador tiene el poder en esto. Comenzamos con las etapas del derecho romano. Comienza el 753 a.C. y finaliza en el 566 después de Cristo. Se conforma con el derecho antiguo, el derecho preclásico, el clásico y el posclásico. Y el derecho de Justiniano. Algunos llaman el derecho antiguo como el derecho precivil. En el derecho preclásico inicia con la ley de la publicación de las 12 tablas.